El 19 de julio de 1940, la Ópera Kroll en Berlín resplandecía con luces y el espectáculo nazi cuando Adolf Hitler caminó hacia el podio frente al Reichstag. Sus generales estaban alineados detrás de él con uniformes impecables, medallas relucientes. El Führer acababa de promover a 12 de ellos a mariscales de campo en una ceremonia que rebosaba triunfo. Francia había caído. Polonia, Dinamarca, Noruega, Bélgica, los Países Bajos, todos conquistados en una campaña tan veloz que parecía reescribir las reglas de la guerra misma. Hitler estaba en la cúspide de su poder, amo de la Europa continental, y ahora haría su gran gesto. Ofrecería a Gran Bretaña la paz, términos generosos, una última oportunidad de evitar la aniquilación. Pero en Londres, a casi 1000 kilómetros de distancia, Winston Churchill estaba sentado en una habitación llena de humo en el 10 de Downing Street, un vaso de whisky a su lado, su mandíbula fija en esa expresión familiar de bulldog que había llegado a definir la resistencia británica. Ya había decidido. Antes de que Hitler siquiera abriera la boca, Churchill conocía su respuesta. No habría negociación, ni paz, ni rendición, nunca jamás. Lo que Hitler dijo cuando Churchill rechazó su oferta final de paz revelaría algo profundo sobre ambos hombres y pondría en marcha una cadena de eventos que determinaría si Gran Bretaña sobreviviría al verano de 1940. El discurso que Hitler pronunció esa noche fue cuidadosamente elaborado, casi quejumbroso en algunos lugares. Habló durante casi 2 horas, su voz subiendo y bajando con emoción ensayada, transmitido por toda Europa para que millones pudieran escucharlo posicionarse como el estadista razonable, el hombre de paz forzado a la guerra por la intransigencia británica. En esta hora, siento que es mi deber ante mi propia conciencia apelar una vez más a la razón y al sentido común en Gran Bretaña, tanto como en cualquier otro lugar, declaró Hitler, sus palabras traducidas simultáneamente para oyentes extranjeros. Me considero en posición de hacer este llamado, ya que no soy el vencido rogando favores, sino el vencedor hablando en nombre de la razón. No veo razón por la cual esta guerra deba continuar. Pintó un cuadro del dominio militar de Alemania, no con amenazas crudas, sino con la confianza de un hombre declarando hechos obvios. La Wehrmacht había aplastado a cada ejército que había enfrentado. La Luftwaffe controlaba los cielos sobre el continente. Gran Bretaña estaba sola, su aliado francés derrotado, su ejército evacuado de Dunkerque con la mayor parte de su equipo pesado abandonado en las playas. ¿Qué esperanza posible tenían los británicos? El señor Churchill debería quizás por una vez creerme cuando profeticé que un gran imperio será destruido, continuó Hitler, su tono cambiando a algo casi triste, un imperio que nunca fue mi intención destruir o siquiera dañar. Me doy cuenta de que esta lucha, sí, continúa, solo puede terminar con la aniquilación completa de uno u otro de los dos adversarios. El señor Churchill puede creer que será Alemania. Yo sé que será Gran Bretaña. El Reichstag estalló en aplausos. Los mariscales de campo asintieron gravemente. Corresponsales extranjeros garabateaban notas, algunos genuinamente preguntándose si Churchill podría aceptar. Hitler había enmarcado su oferta brillantemente, no como una demanda de rendición, sino como un gesto magnánimo de un vencedor que prefería la paz a más derramamiento de sangre. Estaba dando a Gran Bretaña una salida, una oportunidad de preservar su imperio, evitar la invasión, salvar innumerables vidas. Pero Hitler malentendió fundamentalmente al hombre con el que estaba tratando. Winston Churchill se había convertido en primer ministro el 10 de mayo de 1940, el mismo día que Alemania invadió Francia y los Países Bajos. Había heredado un gobierno plagado de derrotistas, un ejército tambaleándose por el desastre y un público aún traumatizado por las pérdidas de la Gran Guerra. Muchos en la clase gobernante de Gran Bretaña, incluido el secretario de Relaciones Exteriores Lord Halifax, creían que la negociación era la única opción sensata. Las matemáticas parecían irrefutables. Gran Bretaña no podía ganar sola. Mejor negociar desde una posición de alguna fortaleza, preservar el imperio, evitar la destrucción de las ciudades británicas. Churchill había enfrentado estas voces en una serie de brutales reuniones del gabinete de guerra a finales de mayo mientras Francia colapsaba y la fuerza expedicionaria británica
luchaba desesperadamente por escapar del cerco en Dunkerque. Halifax había argumentado por acercarse a Mussolini para mediar conversaciones de paz. Churchill había rechazado con una vehemencia que sorprendió a sus colegas. Si esta larga historia isleña nuestra va a terminar al fin, que termine solo cuando cada uno de nosotros yazga ahogándose en su propia sangre sobre el suelo. Churchill había dicho a su gabinete el 28 de mayo de 1940. No era retórica poética para consumo público, sino una declaración privada de determinación absoluta a sus propios ministros, algunos de los cuales lo consideraban loco. Había llevado su caso al gabinete completo, 30 hombres que podrían haberlo anulado, forzado su renuncia, instalado a Halifax como un primer ministro más razonable. Churchill había hablado durante varios minutos, paseando, gesticulando con su cigarro, pintando un cuadro no de las perspectivas militares de Gran Bretaña, que eran sombrías, sino de lo que significaría la negociación con Hitler. Las naciones que cayeron luchando se levantaron nuevamente, pero aquellas que se rindieron dócilmente estaban acabadas, había dicho. Los hombres alrededor de la mesa se habían puesto de pie, algunos con lágrimas en los ojos, y declararon que lo apoyarían, sin negociación. Gran Bretaña lucharía sola. Eso había sido, 7 semanas antes del discurso de Hitler. Churchill ya había dejado su posición brutalmente clara en público, con palabras que habían electrificado no solo a Gran Bretaña, sino al mundo. El 4 de junio, después del milagro de Dunkerque, donde 338.000 hombres fueron evacuados, aunque con casi todo su equipo perdido, Churchill se dirigió al Parlamento y a través de ellos al pueblo británico. Lucharemos en las playas, lucharemos en los terrenos de aterrizaje, lucharemos en los campos y en las calles, lucharemos en las colinas, nunca nos rendiremos. El 18 de junio, cuando Francia firmó su humillante armisticio en el mismo vagón de tren donde Alemania se había rendido en 1918, Churchill pronunció otro discurso que definió la posición de Gran Bretaña. Preparémonos entonces para nuestros deberes y comportémonos de tal manera que si el Imperio Británico y su Commonwealth duran 1000 años, los hombres aún dirán que esta fue su hora más gloriosa. Estas no eran las palabras de un hombre preparándose para negociar. Hitler, increíblemente, parecía no captar esto, o tal vez creía que la retórica de Churchill era solo eso, retórica, la fanfarronada de un político que se volvería razonable una vez que el peso completo del poder militar de Alemania se hiciera claro. En el alto mando alemán, muchos oficiales habían asumido que Gran Bretaña buscaría términos después de que Francia cayera. El general Franz Halder, jefe del Estado Mayor General del Ejército, había escrito en su diario el 30 de junio: «El Führer está muy desconcertado por la persistente falta de voluntad de Gran Bretaña para hacer la paz». Hitler incluso había retrasado su discurso del Reichstag varios días, en parte esperando alguna señal de Londres de que las negociaciones podrían ser posibles. Ninguna llegó. Los cazas británicos continuaron chocando con aviones alemanes sobre el canal. La Royal Navy mantuvo sus patrullas agresivas. Los discursos de Churchill se volvieron más desafiantes, no menos. Así que Hitler hizo su último llamado a la razón, genuinamente creyendo, o al menos esperando, que el gobierno británico reconocería la realidad. No ofreció términos específicos en el discurso, pero la implicación era clara. Gran Bretaña podría mantener su imperio, su independencia, su dignidad. Todo lo que tenía que hacer era reconocer el dominio de Alemania en Europa y dejar de luchar. El discurso terminó a las 10:30 p.m., hora de Berlín. En Londres, la BBC monitoreó la transmisión alemana, traductores trabajando frenéticamente para producir una versión en inglés. Churchill no se molestó en escuchar todo. Había sido informado sobre los puntos clave y lo descartó inmediatamente. «No negociaré con ese hombre», le dijo a su secretario privado, John Colville. Su desprecio era absoluto, visceral. Hitler era un gángster, un mentiroso que había roto cada acuerdo que había hecho. El acuerdo de Múnich, el pacto nazi-soviético, las promesas a Checoslovaquia, todas mentiras. ¿Por qué honraría términos ofrecidos a Gran Bretaña? Pero Churchill enfrentaba un problema político. No podía simplemente ignorar la oferta de Hitler. El público británico, exhausto por la guerra, necesitaba escuchar una respuesta.
Más importante aún, las naciones neutrales, especialmente Estados Unidos, necesitaban ver que Gran Bretaña había considerado seriamente y rechazado los términos de Hitler por principio, no por terquedad tonta. Churchill tomó una decisión calculada. No dignificaría el discurso de Hitler con una respuesta personal que lo elevaría, haciéndolo parecer como una negociación genuina entre iguales. En cambio, hizo que Lord Halifax, el secretario de Relaciones Exteriores, respondiera por radio BBC el 22 de julio, 3 días después del discurso de Hitler. El retraso mismo era un mensaje. Gran Bretaña no se apresuraba a responder porque no había nada que considerar. La transmisión de Halifax fue devastadora en su desdén. «No dejaremos de luchar hasta que la libertad esté segura», declaró Halifax con su acento aristocrático. La llamada oferta de paz de Hitler no es una oferta en absoluto. Es una convocatoria a capitular. No capitularemos. Pero incluso antes de la respuesta oficial de Halifax, los periódicos británicos habían dejado clara la posición del gobierno. El 20 de julio, el día después del discurso de Hitler, el Daily Express publicó el titular «Oferta de paz de Hitler rechazada». The Times fue solo ligeramente más moderado. La oferta de Hitler, no hay paz sin honor. Cuando llegó palabra del rechazo de Gran Bretaña a Berlín, la reacción de Hitler fue volcánica. Albert Speer, arquitecto de Hitler y más tarde ministro de Armamentos, estaba presente en el Berghof, el retiro montañoso de Hitler en Baviera, cuando llegó la noticia de la respuesta británica. Estaba furioso, recordó Speer más tarde. Caminaba de un lado a otro despotricando sobre la estupidez británica, su incapacidad para ver la razón. Había esperado que aceptaran, o al menos que negociaran. El rechazo tajante lo enfureció. Hitler había creído genuinamente que Gran Bretaña negociaría. Toda su visión del mundo estaba construida sobre jerarquías raciales y relaciones de poder. Alemania había demostrado poder abrumador. Gran Bretaña, en la mente de Hitler, debería reconocer esta realidad y someterse. Así es como funcionaba el mundo. Los fuertes dominaban, los débiles se sometían. El rechazo de Gran Bretaña violaba este orden natural. Pero había más en la furia de Hitler que orgullo herido. El rechazo creó un problema estratégico masivo. Hitler nunca había querido la guerra con Gran Bretaña. Había esperado intimidarlos hasta la neutralidad mientras perseguía su objetivo real: destruir la Unión Soviética y apoderarse del Lebensraum, espacio vital en el este. La resistencia continua de Gran Bretaña significaba que Alemania enfrentaba una guerra de dos frentes, el escenario de pesadilla que había destruido la Alemania del Kaiser en la Gran Guerra. El 16 de julio, 3 días antes de su discurso del Reichstag, Hitler ya había emitido la Directiva número 16, la orden de prepararse para la invasión de Gran Bretaña, Operación León Marino. Las palabras de apertura de la directiva revelaban su frustración. Como Inglaterra, a pesar de su situación militar desesperada, aún no muestra signos de voluntad de llegar a un acuerdo, he decidido preparar, y si es necesario, llevar a cabo una operación de desembarco contra ella. La redacción era reveladora. Si es necesario. Hitler todavía esperaba que su discurso pudiera hacer innecesaria la invasión. Cuando Gran Bretaña rechazó su oferta, esa esperanza murió. Después del rechazo de Gran Bretaña, Hitler convocó a sus jefes militares al Berghof el 31 de julio. La reunión reveló el caos detrás de la aparente fortaleza de Alemania. Hitler despotricó sobre la estupidez británica. Luego se volvió hacia el plan de invasión. Quería que se ejecutara en septiembre, antes de que el clima otoñal hiciera imposibles los cruces del canal. Sus generales intercambiaron miradas. Halder habló con cuidado. Los preparativos no pueden completarse antes de mediados de septiembre como muy pronto. Necesitamos lanchas de desembarco especializadas, tropas entrenadas, reconocimiento extenso. Hitler descartó esto con la mano. Göring me asegura que la Luftwaffe puede destruir la RAF en cuestión de semanas. Una vez que controlemos el aire, los británicos verán la razón. Incluso pueden rendirse sin invasión. Era pensamiento ilusorio, pero Hitler se aferró a él. Mientras tanto, la Luftwaffe lanzó lo que se conoció como la Batalla de Gran Bretaña, comenzando en serio en agosto de 1940. Los aviones alemanes atacaron aeródromos de la RAF, estaciones de radar y fábricas de aviones, tratando de destruir las defensas aéreas de Gran Bretaña.
Göring había prometido a Hitler que podría lograr la superioridad aérea en 4 días. 4 semanas después, la RAF todavía estaba luchando. Nunca en el campo del conflicto humano tanto fue debido por tantos a tan pocos, dijo Churchill de los pilotos de la RAF en agosto de 1940. Era más que retórica. Menos de 3.000 pilotos de caza estaban entre Gran Bretaña y la invasión. A principios de septiembre, Göring cambió de táctica. Frustrado por su incapacidad para destruir la RAF, enojado por una incursión de bombardeo británica en Berlín, ordenó a la Luftwaffe atacar Londres y otras ciudades. El Blitz había comenzado. Fue un error estratégico. Atacar ciudades dio tiempo a la RAF para recuperarse, reparar aeródromos, reconstruir fuerza. Los bombarderos alemanes llegaron noche tras noche, arrojando explosivos de alto poder e incendiarios sobre Londres, Coventry, Birmingham, Liverpool. Miles de civiles murieron, barrios enteros ardieron. Churchill caminó por los escombros, lágrimas corriendo por su rostro, dando su señal de V de victoria a la gente refugiándose en estaciones subterráneas. «Podemos soportarlo», le dijeron los londinenses, y lo hicieron. Hitler observó el Blitz con creciente frustración. Los británicos no se estaban quebrando. La RAF no estaba destruida. La Royal Navy todavía controlaba el canal. La operación León Marino siguió siendo pospuesta. Finalmente, el 12 de octubre, Hitler la pospuso indefinidamente. La invasión fue cancelada. La furia de Hitler ante el rechazo de Churchill había llevado a la batalla de Gran Bretaña, al Blitz, y finalmente a la primera gran derrota de Alemania. Hitler nunca hizo otra oferta de paz a Gran Bretaña. Su atención se volvió hacia el este, hacia la Unión Soviética. La oferta final de paz de julio de 1940 marcó un punto de inflexión. Hitler había esperado que Churchill fuera razonable, que reconociera la realidad, que se sometiera a una fuerza superior. En cambio, Churchill había demostrado que algunas cosas importaban más que los cálculos militares. Libertad, honor, la negativa a inclinarse ante la tiranía. Lo que Hitler dijo cuando Churchill rechazó su oferta de paz reveló los límites de la comprensión del Führer. Podía comprender el poder militar, la conquista territorial, la jerarquía racial. No podía comprender a un hombre que elegiría la devastación cierta sobre la sumisión, que arriesgaría todo en lugar de comprometerse con el mal.